Todos hemos pasado por momentos en los que parece que la vida nos desafía al máximo. Esas etapas en las que parece que cada paso que damos nos enfrenta a una nueva dificultad, una nueva prueba que no esperábamos. En esos momentos es fácil sentirse abrumado y perder de vista el propósito de todo lo que estamos viviendo. Sin embargo, como hijos de Dios, debemos recordar que ninguna prueba llega a nuestras vidas sin un propósito. Dios, en su infinita sabiduría, nos moldea a través de las pruebas para prepararnos para algo mayor. Cuando hablamos de pruebas, la mayoría de nosotros pensamos en sufrimiento, en obstáculos que nos hacen sentir que estamos siendo puestos a prueba en nuestra fe y fortaleza. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar que esas pruebas pueden ser la señal de que Dios está trabajando activamente en ti? A menudo, las temporadas más difíciles de nuestras vidas son las que nos preparan para recibir las bendiciones más grandes. Imagina que eres una pieza de barro en las manos de un alfarero. Para que el barro tome la forma correcta, el alfarero debe moldearlo, presionarlo y darle forma con firmeza. Si el barro pudiera sentir, sin duda protestaría por el proceso, pero al final se convierte en una hermosa vasija. Así es como Dios trabaja en nuestras vidas. A través de las pruebas, Él nos moldea, quitando lo que no necesitamos y añadiendo lo que nos fortalecerá para el futuro. Uno de los ejemplos más impactantes de esto en la Biblia es la historia de José. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, injustamente acusado y encarcelado, José podría haber pensado que Dios lo había abandonado. Pero en realidad, Dios estaba trabajando en cada detalle de su vida, utilizando esos tiempos de sufrimiento y prueba para prepararlo para un propósito más grande: convertirse en el segundo al mando de Egipto y salvar a su pueblo del hambre. Lo que parecía ser una tragedia fue el camino que Dios eligió para llevar a José a su destino. Como José mismo dijo en Génesis 50:20, «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien». Del mismo modo, cada prueba que enfrentamos en nuestra vida tiene un propósito, incluso si no lo vemos de inmediato. La clave está en mantener nuestra fe firme y recordar que Dios está a cargo. Él ve el panorama completo cuando nosotros solo vemos una pequeña parte. Las pruebas no son solo para medir nuestra resistencia, sino para prepararnos para las bendiciones que vendrán. Dios no nos permitirá atravesar dificultades sin un propósito divino detrás de ellas. Cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para que nuestra fe crezca, para que nuestro carácter se refine y para que aprendamos a depender más de Dios. En Santiago 1:2-4 se nos recuerda que debemos considerar como un gozo el pasar por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Esta paciencia, cuando ha completado su obra, nos hace completos y cabales, sin que nos falte nada. A lo largo de la Biblia vemos cómo Dios prueba a sus hijos para prepararlos para los planes que tiene para ellos. Mira la vida de Abraham, a quien Dios llamó a dejar su tierra sin saber exactamente a dónde iba. Abraham obedeció, y aunque tuvo que esperar muchos años para ver el cumplimiento de la promesa de Dios, su fe fue contada como justicia. Abraham nos enseña que, incluso en la espera más larga, Dios sigue siendo fiel. Sus pruebas no son una señal de que nos ha olvidado, sino una evidencia de que nos está preparando para algo más grande. La historia de Moisés es otro ejemplo increíble. Antes de liderar al pueblo de Israel hacia la libertad, Moisés pasó 40 años en el desierto como pastor. Desde una perspectiva humana, esos años podrían haber parecido una pérdida de tiempo, pero para Dios fue un tiempo crucial de preparación. Moisés necesitaba aprender a liderar con paciencia, a depender de Dios y a confiar en sus planes, incluso cuando no los entendía completamente. Dios usa las pruebas para enseñarnos cosas que no podríamos aprender de otra manera.
nos enseña a confiar en su plan y en su tiempo. Nos muestra que no estamos solos en medio de la tormenta y nos recuerda que su gracia es suficiente en nuestra debilidad. Si todo en nuestra vida fuera fácil, nunca aprenderíamos a depender de Dios de la manera en que lo hacemos cuando enfrentamos dificultades. Tal vez en este momento te encuentras en una temporada de prueba. Puede que estés enfrentando un desafío en tu trabajo, en tu salud o en tus relaciones. Quizás te sientas cansado de esperar una respuesta que parece no llegar nunca. Si es así, quiero recordarte algo. Dios está contigo en medio de tu prueba. Él no te ha dejado ni te ha olvidado. Cada dificultad que enfrentas es una oportunidad para que tu fe se fortalezca y para que Dios muestre su poder en tu vida. Las pruebas no son el final de tu historia, son el comienzo de algo nuevo que Dios está haciendo en ti. Como dice Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La promesa de Dios es clara: si permaneces firme en la prueba, Él renovará tus fuerzas y te llevará a nuevos niveles de fe y bendición. No subestimes el valor de las pruebas que estás enfrentando. Cada una de ellas tiene un propósito, y aunque ahora no lo entiendas, llegará el día en que verás cómo Dios utilizó cada desafío para acercarte más a Él y para preparar tu corazón para las grandes cosas que tiene preparadas para ti. A medida que comprendemos que las pruebas en nuestra vida tienen un propósito divino, la siguiente pregunta natural que surge es: ¿cómo podemos atravesar estas pruebas con una fe firme y una actitud correcta? Sabemos que las pruebas son inevitables, pero ¿cómo podemos asegurarnos de que, en lugar de debilitarnos, nos fortalezcan y nos acerquen más a Dios? La respuesta radica en nuestra perspectiva. Lo que determina si una prueba nos acerca más a Dios o nos aleja de Él depende de cómo la enfrentamos. Podemos verlo como una barrera insuperable o como una oportunidad para que Dios muestre su poder. Podemos dejarnos llevar por el desánimo o por la confianza en que Dios está trabajando en medio de la situación. Este es el desafío que enfrentamos todos los días en cada prueba: elegir confiar en Dios, incluso cuando no entendemos lo que está haciendo. En las Escrituras vemos que no estamos solos en este desafío. Muchos de los héroes de la fe pasaron por pruebas similares a las que enfrentamos hoy. La historia de Job es un ejemplo claro de cómo las pruebas pueden sacudirnos hasta lo más profundo. Job lo perdió todo: sus hijos, su salud, su riqueza. Todo lo que podía salir mal, salió mal. Y aún así, en medio de su dolor, Job pudo decir: el Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Job no entendía por qué estaba sufriendo tanto, pero eligió confiar en la soberanía de Dios, y al final Dios lo restauró, dándole el doble de lo que había perdido. Este tipo de fe es el que Dios quiere cultivar en nosotros a través de las pruebas. No es una fe que depende de nuestras circunstancias, sino una fe que se mantiene firme porque confía en el carácter de Dios. Dios es bueno, incluso cuando nuestras circunstancias no lo son. Dios es fiel, incluso cuando nuestras oraciones parecen no ser respondidas de inmediato. Y Dios es poderoso, incluso cuando nos sentimos débiles y derrotados. En Hebreos 11, conocido como el capítulo de la fe, se nos presenta una lista de personas que, a pesar de las pruebas más difíciles, mantuvieron su fe en Dios. Estos hombres y mujeres no siempre vieron el cumplimiento de las promesas en su vida, pero siguieron confiando en que Dios era fiel. Su fe no se basaba en lo que podían ver o tocar, sino en la convicción de que Dios cumplirá su propósito a su debido tiempo. Así como estos grandes héroes de la fe, también estamos llamados a atravesar nuestras pruebas con la misma confianza.
Esto no significa que no sintamos dolor, confusión o frustración. Ser fiel en medio de la prueba no implica que no sintamos el peso de la situación, sino que, a pesar de ello, elegimos seguir creyendo que Dios tiene un propósito y que su tiempo es perfecto. Es importante recordar que las pruebas no son señales de que Dios nos ha abandonado. Al contrario, son una señal de que Él está activamente obrando en nuestra vida, moldeándonos y preparándonos para algo más grande. En Santiago 1:2-4 se nos dice: Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Dios no permite que pasemos por pruebas sin un motivo. Él está trabajando para perfeccionarnos, para hacernos más como Cristo. Este es el momento de aferrarnos a las promesas de Dios. Cuando estamos en medio de la prueba, la tentación de dudar o de rendirnos puede ser muy fuerte. Sin embargo, la clave para superar cualquier prueba está en la palabra de Dios. Las promesas que Él nos ha dado en las Escrituras son el ancla que necesitamos para mantenernos firmes. Romanos 8:28 es una de esas promesas que nos asegura que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No algunas cosas, sino todas las cosas, incluso las pruebas, incluso los momentos difíciles. Todo está trabajando para nuestro bien cuando estamos en Cristo. Si nos detenemos a reflexionar, nos daremos cuenta de que algunas de las lecciones más profundas que hemos aprendido en la vida han surgido en medio de pruebas. Las pruebas nos enseñan a depender de Dios de una manera que no podemos experimentar en tiempos de paz. Nos enseñan a orar con más fervor, a buscar a Dios con más urgencia y a reconocer que, al final del día, no somos autosuficientes. Necesitamos de Dios para cada paso que damos. Por eso, es vital que en lugar de resistir las pruebas, las abracemos como oportunidades para crecer en nuestra fe. En lugar de verlas como castigos, debemos verlas como herramientas que Dios utiliza para desarrollar nuestro carácter, para llevarnos a un nivel más profundo de madurez espiritual. Uno de los mayores desafíos es aprender a confiar en el tiempo de Dios. Nuestra naturaleza humana nos lleva a querer respuestas inmediatas, soluciones rápidas. Queremos que la prueba termine lo antes posible. Sin embargo, Dios ve el panorama completo y sabe exactamente lo que necesitamos en cada etapa de nuestra vida. Sus tiempos son perfectos y cuando Él decide que es el momento de nuestra liberación o de nuestra bendición, nada ni nadie podrá impedirlo. La paciencia y la perseverancia que desarrollamos en la espera son parte del proceso de preparación que Dios tiene para nosotros. Cada día que pasamos en medio de la prueba es una oportunidad para que Dios fortalezca nuestra fe y refine nuestro carácter. Es un recordatorio de que no estamos solos. Dios está con nosotros en cada paso del camino, dándonos la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Mientras atravesamos las pruebas que Dios permite en nuestras vidas, hay momentos en los que nos preguntamos si realmente estamos avanzando. En esas temporadas de incertidumbre, de espera prolongada o de desafíos que parecen no tener fin, es fácil sentirnos agotados y desalentados. Sin embargo, esos son los momentos cruciales en los que Dios está trabajando en lo profundo de nuestro ser. Es en medio de esas pruebas donde se nos moldea, se forja nuestro carácter y nuestra fe es puesta a prueba de maneras que nunca habríamos imaginado. ¿Qué haces cuando el proceso parece interminable? Cuando todo lo que has orado y esperado parece estar más lejos que nunca. Estos son los momentos en los que la fe auténtica es revelada. A veces nos enfocamos tanto en alcanzar el objetivo que olvidamos que el viaje en sí mismo tiene un propósito divino.
Dios está más interesado en quién nos estamos convirtiendo durante el proceso que en cuán rápido alcanzamos nuestras metas. Consideremos nuevamente a José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y encarcelado injustamente en Egipto. Podría haber pensado que su vida no tenía sentido, que sus sueños estaban arruinados. Sin embargo, lo que José no podía ver en esos momentos era que Dios estaba tejiendo un plan perfecto, incluso en medio de las injusticias y el sufrimiento. Cada día de espera, cada prueba de fe, estaba preparando a José para su futuro papel como líder. El plan de Dios para su vida era mucho más grande de lo que él podía imaginar. Esto nos enseña una lección importante. Aunque no comprendamos el porqué de nuestras pruebas mientras las atravesamos, Dios tiene un para qué que siempre está en acción. Él no desperdicia ninguna experiencia, ninguna lágrima, ningún sufrimiento. Cada batalla y cada demora está diseñando en nosotros las cualidades y la fe que necesitamos para lo que Él ha preparado para nosotros. Cuando miramos nuestras vidas a través de esta lente, empezamos a ver las pruebas de manera diferente. Ya no son obstáculos que debemos superar, sino oportunidades para ser transformados y fortalecidos. La paciencia, la fe y la perseverancia no son simplemente virtudes que debemos cultivar, sino herramientas esenciales que Dios utiliza para llevarnos a nuestro destino. Él conoce el camino, y aunque para nosotros parezca incierto o incluso doloroso, Dios siempre está obrando en el trasfondo. En medio de nuestras pruebas, nuestra reacción natural puede ser querer tomar el control. Intentamos encontrar soluciones rápidas, salir del sufrimiento lo antes posible y a veces incluso cuestionamos los tiempos de Dios. Pero la verdadera fe no se trata de recibir respuestas inmediatas o soluciones rápidas. La verdadera fe se prueba en la espera, cuando no entendemos lo que está sucediendo y sin embargo, seguimos confiando en el carácter y la bondad de Dios. Isaías 55, 8-9 nos recuerda que los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos, ni sus caminos como nuestros caminos. Él ve el panorama completo, mientras nosotros solo vemos una pequeña parte. Esto significa que debemos aprender a rendir nuestras expectativas y confiar en que Dios sabe lo que está haciendo. Aunque nuestros ojos naturales solo vean dificultades, Dios ya ha orquestado la victoria. No podemos olvidar la promesa de Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo nos enseña que los que esperan en Dios no solo recibirán la respuesta a sus oraciones, sino que serán renovados y fortalecidos. Dios no solo promete llevarnos al otro lado de la prueba, sino que nos promete darnos la fuerza necesaria para caminar por el valle. Un aspecto clave en nuestras pruebas es la perseverancia. La perseverancia no es simplemente aguantar el dolor, sino continuar avanzando, confiando en Dios en cada paso del camino. Noé es un ejemplo claro de esta perseverancia. Durante años construyó el arca sin ver evidencia tangible de la lluvia que Dios había prometido. A pesar de las burlas y la incredulidad de los demás, Noé continuó obedeciendo. Su perseverancia no solo lo salvó a él y a su familia, sino que cambió el curso de la historia. De la misma manera, nuestras pruebas actuales tienen un propósito mayor que nosotros mismos. Nuestras vidas pueden estar siendo moldeadas no solo para nuestro propio bien, sino para influir y bendecir a quienes nos rodean. A lo largo de nuestra vida, Dios nos invita no solo a confiar en Él, sino a descansar en su soberanía. Esto no significa que debemos ser pasivos o resignarnos a las dificultades, sino que debemos aprender a rendir nuestras ansiedades y preocupaciones a sus manos amorosas.
En Éxodo 14:14, Dios le dijo al pueblo de Israel: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esta es una promesa que podemos aplicar a nuestras propias vidas hoy. Cuando sentimos que nuestras fuerzas se agotan, cuando el camino parece demasiado arduo, Dios nos llama a descansar en su presencia, sabiendo que Él es quien pelea nuestras batallas. Recuerda, cada prueba que enfrentamos está diseñada para llevarnos a un propósito eterno. No es solo una cuestión de superar los desafíos, sino de ser transformados en el proceso. Cada batalla y cada dificultad es una oportunidad para crecer en fe, para depender más profundamente de Dios y para ser formados a la imagen de Cristo. Como dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que, si hoy te encuentras en medio de una prueba que parece interminable, no te desanimes. Dios no te ha olvidado ni te ha abandonado. Él está contigo en cada paso del camino, moldeándote, fortaleciéndote y usándote para sus propósitos divinos. Mantén tu corazón firme, sigue confiando en Él y verás cómo cada prueba te acerca más a la victoria que Dios ha preparado para ti. Ahora que hemos reflexionado sobre el propósito y el valor de las pruebas en nuestras vidas, te invito a que tomemos un momento para acercarnos a Dios en oración. Esta es nuestra oportunidad para entregar nuestras luchas, nuestras preocupaciones y nuestras ansiedades a Él. No importa cuán difícil o larga haya sido la prueba que estás enfrentando, recuerda que Dios está contigo, guiándote y fortaleciendo tu fe. Vamos juntos, con un corazón lleno de confianza, a poner nuestras vidas en las manos del Señor, sabiendo que Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Querido Padre Celestial, venimos ante ti en este momento con corazones humildes y llenos de gratitud. Reconocemos que, aunque las pruebas en nuestra vida pueden ser difíciles, sabemos que todo está en tus manos y que cada desafío tiene un propósito divino. Gracias, Señor, porque nos amas tanto que nos estás moldeando, transformando y preparando para algo más grande de lo que podemos imaginar. Hoy te entregamos nuestras cargas, nuestras preocupaciones y todo aquello que nos pesa. Sabemos que tú nos llamas a descansar en ti y a confiar en que tienes un plan para cada uno de nosotros. Te pedimos que nos des la paciencia para esperar en tu tiempo perfecto, la fortaleza para perseverar en medio de las dificultades y la fe para confiar en que tú estás obrando en cada detalle de nuestras vidas. Señor, te pedimos que, al atravesar estas pruebas, nos acerques más a ti. Ayúdanos a ver tus bendiciones incluso en medio de los desafíos. Enséñanos a depender completamente de ti y a caminar en obediencia a tu voluntad. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque sabemos que tú peleas nuestras batallas y que al final nos darás la victoria. Que nuestras vidas sean un testimonio de tu fidelidad, de tu amor y de tu poder transformador. En el nombre poderoso de Jesús, oramos. Amén. Si esta reflexión ha tocado tu corazón y te ha ayudado a ver las pruebas desde una nueva perspectiva, te invito a que te suscribas a nuestro canal para recibir más mensajes que fortalezcan tu fe y te guíen en tu caminar con Dios. No olvides darle me gusta a este video si te ha sido de bendición y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. También te animo a que compartas este mensaje con amigos, familiares o cualquier persona que esté pasando por una prueba difícil. Al compartir esta palabra, puedes estar ayudando a alguien a encontrar esperanza y fortaleza en medio de sus propias luchas. Recuerda que, aunque la prueba sea grande, nuestro Dios es más grande aún. Él está contigo, te sostiene y te llevará a través de cualquier desafío que enfrentes.
confía en su tiempo perfecto y verás cómo sus planes se cumplen en tu vida de manera maravillosa. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga abundantemente. Alzan en mi contra muchos son, pero tú, oh Señor, eres mi escudo, mi luz, mi salvación, en el tumulto y en la noche oscura.